vamos a analizar estructuralmente este primer fragmento. Yo creo que la clave para entender cómo avanzar con una pieza, cual sea lo que sea, una canción, lo que sea, es entender la estructura, porque entonces podemos asignar un valor a cada parte de la estructura y entonces el diálogo que representa la canción, pongámosle el razonamiento implícito, la discusión, si lo queremos pensar como un diálogo, la narración, el drama que la canción está tratando de expresar, pongámosle, para decirlo en términos puramente estéticos, lo podemos tratar de interpretar como bloques, con cada bloque con un sentido específico. Entonces uno puede decir, el primer bloque tiene un sentido específico y el que viene después, entonces va a tener un sentido específico, pero también el sentido general se va a lograr por la oposición, interacción, sucesión de diferentes bloques con diferentes sentidos uno detrás del otro. Entonces por ahí, pongámosle la estructura más clásica de dramática que se usa en música es la forma sonata, pongámosle. Y la forma sonata a nivel retórico podríamos decir que es un tema 1 que se confronta con un tema 2. Podríamos decir que si el tema 1 es alegre y rítmico, el tema 2 podría ser lento y tenso, lento y triste, pongámosle, ¿no? Se tiene que generar un conflicto entre dos bloques, uno atrás del otro. Hay un bloque de transición en el medio, pero tenemos los dos bloques más importantes, digámosle A y B, que están contrastados. Alegría, tristeza, podríamos decir, ¿no? Entonces, esta idea de drama, cuál es el drama de la sonata, podría decirse, bueno, un drama, básicamente el drama es contraste entre dos temas, un desarrollo de ese contraste, de ese conflicto que se narró en la primera parte, y un final en el cual el conflicto se arregla. Entonces tenemos a nivel retórico, en gran medida, tres partes: exposición, desarrollo y reexposición o resolución. Y micro, digamos, microestructura, la parte expositiva se divide en dos grandes partes, principalmente, básicamente A y B, tema A o tema B, o parte A y parte B, y esas dos partes deben estar contrastadas, mientras que en la reexposición al final del tema, las dos partes no tienen que generar tanto contraste, sino que parecen haberse amigado. Es decir, alegría, tristeza, tristeza alegre, tristeza alegre. Los dos temas trabajados de la misma manera, como para dar un ejemplo, ¿no? Y en el desarrollo, básicamente se acentúa de alguna manera, se va llevando el conflicto hacia las máximas consecuencias, a un punto bien fuerte de conflicto, que podría ser el clímax, en donde eso se resuelve. Y ahí tenemos la reexposición, que es más bien reposada, más bien extática, digamos, hay un sentimiento de resolución o de solución, de licuefacción, ¿no? de los conflictos. Entonces vamos a una forma interesante de ver cómo seguir cuando uno tiene ideas para un tema, es decir, bueno, a ver, lo que tengo hasta ahora, cómo está funcionando. Y me parece que, y esto es uno de los valores que yo encuentro en este fragmento, y por eso estoy trabajando, eran bastante claro estructuralmente. Es clarísimo que para mí tenemos esta parte que es una especie de introducción, en donde, que está dividida en dos partes. Esta parte es donde, digamos, podemos decir que se dice algo, después vamos a ver qué es lo que se dice en esa parte, y después se lo termina de reafirmar o se agrega algo más como una especie de respuesta. Entonces, si lo separamos bien estructuralmente, se tiende hacia un tono, el tono es este, sol, y después se lo contrasta con su tono opuesto, digamos, la tensión. Entonces, pongámosle sol, re. El sol es el primer tono, digámosle, el tono principal, la tónica, la tonalidad principal, y el re es lo que se llama la dominante. ¿Qué quiere decir esto? Es ese acorde que, si nosotros establecemos el 1, el A, no el 1, la tonalidad 1 como sol, aquel acorde que va a entrar en tensión y que nos va a hacer sentir que debemos volver a eso. Entonces se interpreta el sol como un reposo y el re como una tensión que lleva y que
apunta o promete la distensión que sería volver a sol. Escuchen esto. ¿Se entiende? Fíjense, este sería el tono de reposo. Vamos de nuevo. Entonces, esto no es más que una cadencia donde se reinstala la cadencia. Todo este primer momento es también podría ser considerado una cadencia. Instalamos una tonalidad, la tonalidad de sol, y después le ponemos la dominante y volvemos a arrancar ya en sol de nuevo. Fíjense. Entonces. Y ahí volvemos a sol. ¿No? Entonces, básicamente lo que dijimos es, el tema sobre el que vamos a tratar es este. Y la parte armónica, digamos, que podría decir el color, los colores, la paleta de colores que vamos a trabajar es la paleta de colores llamada sol menor. Eso se puede ver en esto. O sea, a nivel técnico ya te das cuenta más o menos la tonalidad, donde esto podría ser tanto sol menor como sol menor como si bemol mayor, ¿no? Esas son las dos tonalidades que podríamos estar trabajando acá. En este caso es sol y se nota porque es muy clara la línea y la armonía. En un caso en donde alguien que está aprendiendo a componer, como es en mi caso, sobre todo en el momento en que escribí esto, pero también incluso hoy en día, está bueno trabajar con tanta claridad, y lo pienso casi como un ejercicio, ¿no? Voy a llevar esto, que era un proyecto de sonatina, a ver si lo transformo en una sonata o en una pieza un poquito más larga. Podríamos plantearlo como una sonata o como una sonatina, o sea, como una sonata en miniatura. Entonces no está mal, voy a buscar cumplir, digamos, con los términos clásicos para también poder transmitírselos a ustedes. Pero, en definitiva, si yo me pregunto bueno, ¿qué sentido tiene esta primera parte? Es una introducción. ¿Qué se introduce? En primer lugar, la paleta de colores. La paleta la vamos a llamar sol menor. Y eso es básicamente como si yo dijera, voy a pintar un cuadro donde en mi paleta principal van a primar el verde y el naranja. Entonces la relación entre verde y naranja me va a organizar los elementos. Entonces, obviamente, esos van a ser los colores principales que generan cierta tensión, y voy a usar unos colores alternativos, pero que tienen que estar de alguna manera relacionados con esos colores, a menos que yo busque algo no tan armónico, ¿no? A nivel color. Pero en este caso sí voy a entrar en un lenguaje medianamente clásico, es decir, voy a tratar de usar el lenguaje tonal, ¿no? Ahora, pasemos al acompañamiento. El acompañamiento, lo que veo raro, entonces en ese sentido tenemos muy clara la línea, ¿no? Introducción. Ahora, lo que viene después va a ser el tema principal. Digamos que la exposición, podríamos decir, viene después. Vamos a tomar lo que viene acá como exposición, ¿no? Donde vamos a tratar de dejar sentado el tema, y el tema sería más bien este. O incluso podríamos decir que este. Este podría ser el tema ya desplegado. Podríamos decir que es una especie de sonata rusa. Sonata con una temática medio de música popular rusa. O eslava, no sé. Ahora, el acompañamiento es muy extraño porque está haciendo una línea muy diferente. Vamos a trabajar y analizar cómo debería funcionar un acompañamiento más clásico. Voy a tratar de ir hacia lo clásico, tratar de, en rigor, hacer lo que me parezca más obvio en términos clásicos, y después
después de haber hecho eso puedo retomar, acuérdense que yo tengo una copia, esta es mi versión 2, yo podría decir no, la versión clásica está buena, pero había algo de esta primera versión medio bocetada que me gustaba y que ahora se perdió, entonces puedo hasta sintetizar y tratar de usar las dos ideas, pero por ahora voy a pensar, no, dado a esta primera introducción, ¿qué acompañamiento puedo querer o qué me está diciendo? Porque aparte de la paleta, me está contando algo más esta primera introducción. Y sobre eso vamos a tratar de trabajar más. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo esta realidad. Yo quiero extraer, voy a hacer una cosa que es irme, voy a abrir otra. Cancel. Abrir otra. Y voy a copiar un poco esto, solo para poder hacer algunas pruebas. Digamos que quiero hacer básicamente, ver la línea melódica, cuál es olvidémonos de esto. Quiero mostrarles cómo simplificar esto. Digamos que hay algo acá. La pregunta del millón es, ¿por qué esto no hacerlo así? Fíjense que mi tema principal, que va a ser este, vamos a copiarlo, ya que estamos. O sea, acá tengo... Pongámosle que copio esto, ¿no? Fíjense. Y esto lo volvemos atrás. Y hacemos así. O sea, lo que estoy tratando de hacer acá es comparar esta idea Entonces, la pregunta es, ¿ven el parecido? ¿Ven el parecido? Fíjense que lo que se repite es esto. Acá. Esto. Incluso hasta podríamos decir que esto... Bueno, incluso vamos a hacer, ya que estamos simplificando la línea para poder entenderla, lo que yo quiero hacer ahora es pasar a extraer Entonces fíjense esto. Acá tenemos la línea y este es solo un ejercicio. Vamos a... Es un poquito... me interesa a mí... Fíjense.
Eso ya es una frase completa. Incluso podríamos decir que tiene una estructura de como de pregunta-respuesta. Es decir, una estructura que se llama antecedente consecuente. Es decir, pongo dos cosas uno al lado de la otra, pero por cuestiones internas a ese discurso están asociadas y se pueden interpretar como que una es la respuesta a la otra. Por lo cual llamamos a la primera parte antecedente, es decir, lo que viene antes, y consecuente es lo que viene después. Pero la idea de consecuente es que esto es un poco a causa de esto otro. Y fíjense entonces. Acá las tres veces cambia rítmicamente. La pregunta es, yo creo que para una cuestión de simetría, ¿no? Para asociar la parte, digamos que tiene dos compases, ¿no? El compás 2 del antecedente, por ahí me vendría bien igualarlo al compás 1 del consecuente. ¿Por qué? Porque siempre que uno separa, cuando quiere que haya fluidez, conviene que haya cosas que se repitan. Entonces, ahí donde tenemos dos partes, la separación tiene que ser no tan clara para que haya continuidad, y sí bien clara cuando no queremos que haya continuidad. O sea, hay estrategias para dar continuidad y estrategias para dar discontinuidad. Entonces, como todo esto sería un periodo completo, ¿no? Como la frase entera que queremos decir, digamos, una oración entera donde el punto sería este. Digamos que podría ser un punto seguido y el punto y aparte sería la codita que viene acá, que ya que estamos la vamos a copiar. Estoy simplificando la parte armónica para que entiendan para que se entienda la línea melódica exclusivamente. Entonces, acá podemos simplificarlo de esta manera. Fíjense. Bueno, entonces, esto sería antecedente consecuente y al mismo tiempo esto podría funcionar como un antecedente y esto como un consecuente. Porque en realidad esto parece como un periodo de tres partes en las cuales la segunda parte sería más bien como una especie de doble reafirmación de esto, aunque en términos opuestos, porque todo esto me lleva a instalar sol como mi acorde principal, mi tonalidad principal, y en este caso terminamos en re, que es la tonalidad que se le opone, ¿no? Entonces podríamos decir que si quisiéramos resumir el espíritu de este periodo, de esta frase primera, de esta introducción, se resume en este re y en este sol y en este re. O sea, este sol y este re, ¿no? Ese es el espíritu de lo que se está contando. Tonalidad principal a la cual le dedicamos 4 compases y una vez que esto está establecido volvemos a fortalecer este re. No debilita el sol, lo fortalece. ¿Por qué? Porque tiende a él, genera una tensión y entonces ahí estamos esperando que vuelva sol y en lo que sigue vamos a volver a sol y eso es lo que va a hacer que percibamos que estamos completamente metidos en esa tonalidad. Entonces, esto obviamente puede tener un montón de errores. Esto lo ve un academicista, va a encontrar millones de errores. Por supuesto, lo principal, para mí, los problemas principales están ahora mismo en el acompañamiento. Tendría que decir que es interesante lo que está sucediendo acá, en la línea armónica. Funciona bien y tiene muchos de los elementos que tiene que tener una buena melodía. Entonces, pero el acompañamiento todavía no. Ahora, lo último que quiero decir en relación a esta melodía es esto que habíamos dicho acá, que quizás nos convenga igualar de alguna manera para dar continuidad entre estos dos bloques
para poder interpretarlos como todo conjunto. Y entonces, y para que haya mayor consistencia de la frase musical, consistencia melódica, estas variaciones de ritmo, en donde, bueno, en realidad esta y esta están parecidas, son lo mismo, pero esta no. Entonces, tengo, ¿qué hago? ¿Me quedo con la pequeña variación que hay acá? ¿O ya incluyo la variación acá? Vamos a ver. No, por ahí podría ser esto acá. Perdón. Ahí. ¿Qué pasa si los dos están picados? Entonces, fíjense que ganamos algo digamos, al igualar estas dos cosas. Otra pregunta que me hago es si este no debería ser así. O sea que al repetir es como la pregunta termina en esto, la respuesta empieza en esto y termina en esto. No sé si se entiende la idea, fíjense. Es una interesante postura, vamos a cambiarla. O sea que básicamente sería copiar esto acá. Y esto armónico, esta parte armónica se la voy a dejar porque me parece interesante. O sea, me parece que está bueno que se... Yo creo que acá lo tengo que pensar así. Pero la pucha. Estoy con la mano izquierda, por eso se me sale al revés. Bueno, acá lo que me está empezando a molestar es el acompañamiento, porque fíjense la claridad. Acá esto me parece que... Y esto también lo tiraría hasta ahí. No sé si se fijan lo que hago, pero voy a meter todo en una sola frase. Como si fuera la direccionalidad de... No, claro, es que esto para mí... Ok. Esto para mí es... Tan, tan, tará. Ahí y acá. Por ahí es simplemente sacarle eso. Siento que el picado es muy fuerte.
es un poquito, es raro, no es picado lo que quiero decir, pero bueno, esto de cómo unificamos no es tan grave porque tiene más que ver con la interpretación y todo esto que es básicamente cómo queremos que suene la frase, lo vamos a trabajar en el Logic. Una vez que esto esté terminado, lo podemos pasar al Logic y ahí podemos estirar microscópicamente la duración de cada nota. Esto es solamente manías mías para poder mejorar. Volvemos entonces, esto es en cuanto a la melodía, ¿no? Yo creo que si comparamos con la versión original, vamos a poder poner en evidencia todos los cambios que hicimos. Fíjense en la melodía. Primero, determinamos un ritmo específico, ¿no? Ta 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 ta. Y ahí es como ta 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 ta. Fíjense que acá eso es algo interesante que no charlamos tanto. Esto, que cambia el ritmo de 2 a 3. Entonces ahí, que me parece algo interesante anotar, esto sí o sí creo que hay que incorporarlo al carácter de la obra. ¿Y por qué lo digo? Por esto de la relación por el hecho de que sea la cosa eslava. Básicamente hay algo del carácter de la tensión que hay es entre 2 y 3, pongámosle, así como es entre sol y re, también es entre 2 y 3. De hecho, ya podría decir que por solo una cuestión intuitiva me dice que probablemente lo que podemos hacer es que la frase principal, el tema A de la sonata, va a estar en sol y que hagamos en re en base solamente a esta línea melódica, al planteamiento dramático que hace esta primera melodía, me hace decir que, bueno, vamos a dividir en dos, es como que de esta frase va a surgir toda la sonata, digamos. Y vamos a dividir en dos los dos temas, tema A y tema B. El primero va a estar en sol, el segundo en re. Sol menor, re mayor. O sea, menor mayor, obviamente el sol y re. Y después en 2 cuartos y 3, ¿no? La división, la pulsación 2 y la pulsación 3. Y esto para mí está vinculado con la música popular. El 3 es más danzarín, digamos, quizás, y el 2 más cuadrado, más de marcha. Hay mucho que decir sobre diferentes formas de entender el ritmo, ¿no? Pero a mí y también el cambio de ritmo, las diferencias rítmicas y la idea de melodía rítmica, es decir, la posibilidad de que el discurso musical incluya tensión en el ritmo, me suena una característica que está más del lado de lo popular que del lado académico. Por más que en el académico los mejores compositores siempre son muy buenos en el tratamiento del ritmo y tienen un uso retórico del ritmo. Los más grandes siempre hacen eso, digamos. Por ejemplo, Beethoven o, por ejemplo, Stravinsky, pero Stravinsky justamente por ligazón con lo popular. Y Bartók también, como alguien compilador de géneros populares, etc. Pero bueno, en general, lo que quiero decir es que no es solamente perteneciente a la música popular, pero sí hay algo donde el refinamiento armónico de la música más académica, en la música popular o incluso en las músicas clásicas de culturas tradicionales no occidentales, hay un refinamiento mayor del ritmo y a veces no tanto refinamiento armónico si lo comparamos con el sistema tonal occidental. Entonces, ahora sí, esto es lo que podemos decir de la melodía. Ahora, ¿cómo utilizamos el acompañamiento a nuestro favor? En primer lugar, ¿qué propone el acompañamiento en sí mismo en contraste con lo que propone la melodía? O sea, la melodía nos propuso una línea melódica, un drama nos propuso. En cambio, la línea melódica, ahora vamos a escucharla para ser receptivos sobre lo que está proponiendo y al mismo tiempo
cómo acompaña eso o cómo se relaciona eso con lo que propuso la melodía o sí, la parte melódica, ¿no? Entonces, fíjense. No sé por qué. Ah, lo tengo muteado. Bueno, acá hay algo repetitivo, repetitivo, repetitivo. Ahí donde hay una linealidad y una modulación, o sea, un movimiento constante en la melodía y las repeticiones son útiles porque hay suficiente diferenciación y repetición, el acompañamiento es una especie de textura de fondo muy repetitiva. En realidad el acompañamiento suele ser así, digamos, o suele estar buscado, digamos, eso. Ahora, lo raro es, por ejemplo, acá, el acorde de sol que veo acá, versus, claro, no, está bien, es un acorde de sol con la segunda, o sea, en la melodía, esta melodía, que la tenemos acá, vamos a cerrar esta, la tenemos acá suelta. Es como que hay un acorde, el acorde de mi, la sexta menor. Entonces arranca, en realidad arranca, esto es mi menor. Entonces es la sexta. Podríamos arrancar, o sea, si yo tuviera que decir cómo puedo, digamos, podemos decir, no arrancar por el 1 y reservarnos la tonalidad principal para este momento, como si hubiera una tensión que nos lleva hacia eso, puede ser una idea interesante. Dos, otra idea interesante, que esto es típico de la cadencia, ¿no? Estamos pensando que la primera parte es una cadencia, su objetivo principal es establecer la tonalidad, entonces ahí podemos apelar a consejos prácticos sobre cómo crear una cadencia. Y uno de los consejos en relación a la dirección de las voces es que por lo general funciona mejor, déjenme que les muestre, vamos a hacerlo acá, ya que estamos, como esta es la versión más esquemática de la canción, una cadencia que empiece con el sol, pongámosle, pero con el bajo vamos a hacerlo así, en realidad lo vamos a hacer así, en sol, pero el sol, perdón, el sol que empiece con la quinta, es decir, el acorde de sol está compuesto por sol, si y re, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer es una inversión en donde el acorde sería así, el sol, si quisiéramos sol, ¿no? Pero si nos queremos reservar la presentación, digamos que hay un telón que se va o algo, una caja que va de la cual va a salir nuestro personaje principal que se llama sol menor, entonces primero queremos como mover, tratar de ver lo que hay adentro de la caja, pero solo de agarrar la caja y hacer así y a ver qué hay ahí, ¿no? Como hacer una prefiguración de lo que va a ser sin como mostrar la sorpresa de lo que es. Estoy diciendo como una metáfora, ¿no? Pero digamos como el suspenso en la apertura de la caja, una tensión en eso, lo que podemos hacer es disfrazar, podemos poner una careta y que se saque la careta. Entonces el disfraz, una de las formas de disfrazar puede ser esta, que es, por un lado, vamos a ver cómo suena, ¿no? Igual. Fíjense, obviamente no la vamos a... Igual hay algo que no me cierra del todo. Vamos a probar directamente entonces así. No, claro, es rarísimo.
Porque, claro, porque tiene el sol menor. El mi, así. Qué loco. Es un sexta con... Vamos a ver cómo figuramos esto. Esto. Pa, pa. Y acá podemos decir... Yo estoy tratando de entender la lógica que sería algo así. Y aparte el re este así. Y fíjense que acá, digamos que acá es fuerte la alteración del sol. Entonces, por lo que podríamos decir que podríamos probar qué pasa si usamos esto con esto, ¿no? Que sería básicamente esto, esto, para entender qué acorde es, ¿no? Y ya sea acá o acá, ¿no? Para tener la tríada. ¿Qué puede ser? Esa puede ser, ¿y esta? No, es muy rara. Perdón, porque tendría que ser así quizás, ¿no? Me parece que la que más me convence es esta. ¿Vieron lo que hice? O sea, ahora vamos a ver por qué llegué a esta idea. Es medio raro. Voy a tratar de mantener la lógica en... El re no hace falta porque habría un paralelismo aparte de octavas. O sea que este re acá arriba no necesita un re acá abajo. Pero lo había puesto porque supuestamente este era parte del acorde, ¿no? Es como que esto, todo esto, es este mismo acorde. Y se le agrega este. Entonces, a ver. A ver, y acá sería este. Este lo podríamos hacer así. Ahora vemos en qué se transforma este re debería ser mayor. Fa, perdón, debería ser sostenido. Perdón. En realidad podríamos hacer esto. Fíjense. Acá me confundí. Sol sostenido. Claro, eso es lo raro. Claro, está bien. Esto en realidad... Fíjense. La línea armónica es como que se forma una melodía. Pero no me convence tanto esta. ¿Por qué? Yo, ya que estamos, o sea, ahora les explico la forma en que estoy pensando. Ah, bueno, no, porque justamente esto está bueno.
Acá podríamos hacer... acá sí podríamos, quizás. Siento que este re acá está bueno. Acá está bien. A ver este. Bueno, fíjense. Bueno, acá lo que podemos hacer es alivianar este la 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 la. Me suena raro. Entonces ahí hay algo raro acá. O sea, claro, es que no conviene el paralelismo, me parece. Pero por ahí podemos hacer así y hacer esto. A ver. Perdón. A ver, les cuento. ¿Qué pasa si acá repito este acorde rarísimo? Hay algo medio raro. A ver, hay algo también rítmico, ¿no? Obviamente, esto. Esto es rarísimo. Ahí puede andar mejor, ¿no? Siento de todas maneras la necesidad fíjense. Bueno, acá lo que me está
empezando a pasar es que cuando estoy buscando y llego casi por... Voy a salvar esto. Sonatina. Esquema. Esquema. Le voy a poner esquema porque es como que simplifico, ¿no? Son las líneas, ¿no? Bien. Hay algo que se perdió y algo que se ganó, creo. Fíjense. ¿Qué pasaría si yo copiara esto y agregara, pongámosle, un nuevo? Fíjense el dinamismo que le agrega el ta 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 que se pierde con estos acordes, pero la idea, y por eso esto es un esquema, de llegar a esto es qué es lo que me conviene hacer. Pues, por ejemplo, estas dos notas con esto acá arriba, estoy tocando, o sea, hay una regla básica para lo que es el trabajo de la relación entre melodía y acompañamiento o entre dos instrumentos, ¿no? Fíjense que en el piano, como son dos manos, muchas veces se trabajan las dos líneas por separado como si fueran dos cosas, dos líneas que van a su ritmo, ¿no? O por cada uno su propia línea. Aunque en realidad esto no es así, el piano no se piensa completamente de ese sentido, sino que hay un montón de figuras, de formas de utilizar la combinación de las dos manos, en las cuales muchas veces parece que hay más de dos instrumentos. Pero la base, digamos, de cómo pensamos el piano, una de las bases posibles, es la idea de mano derecha, melodía, mano izquierda, acompañamiento, ¿no? Esta es la forma, por ejemplo, en la que está expresada en las obras que usamos para aprender piano, como las de Muzio Clementi, por ejemplo, que tienen muy separada esas dos líneas, muy bien separadas, ¿no? Entonces, en este caso, una de las primeras reglas que yo diría, que es la regla básica y que yo lo veo mucho, y obviamente también me pasó, digamos, cuando uno empieza a hacer canciones y todo, por ejemplo, cuando uno tiene una banda de música de tipo rock o música más popular, no sé cómo el tipo de banda que uno tenga, no sé si hoy en día siguen existiendo las bandas, digamos, porque no sé cómo funciona con el tema de las músicas más tipo modernas, de electrónica o del trap y todo eso, pero en la cosa más rock, lo que digamos, una pregunta que siempre uno se hace cuando tiene que ponerse a hacer música y llevarlo a una banda, es que tocan los distintos instrumentos. Imaginemos que tenemos dos guitarras, un bajo y una batería. Muchas veces el error es que las dos guitarras, por ejemplo, toquen los mismos acordes. A veces uno piensa, bueno, puedo toca un acorde acá y la otra acá. La forma clásica es pensar una guitarra rítmica y una guitarra más de primera guitarra, lo que se llama primera guitarra. Pero es como que eso, bueno, uno lo va entendiendo en la medida que se va poniendo. A veces no tiene absolutamente ninguna idea y simplemente tiene ganas de tener una banda. Y bueno, ¿qué empiezan a hacer? ¿No? Y esto, el primer error para mí es la repetición en las distintas voces de lo mismo o de cosas muy parecidas. Ya sea el bajo tocando casi lo mismo que la guitarra, cuando justamente el bajo puede ayudar para que se construya. Básicamente, cuando uno tiene una banda, imaginemos dos o tres instrumentos, lo que hay que lograr es que la interacción entre esos instrumentos generen una idea de amplitud, ¿no? Entonces, que la suma de 1 más 2, o sea, de A más B más C, nos dé algo mucho mejor que las voces figuradas. Entonces, esto se logra como si fuera pensándolas como un rompecabezas, ¿no? No como líneas que tienen que repetirse para sonar bien. Al revés, suena mal cuando a veces haces lo mismo. Entonces, o por ejemplo, si uno toca un acorde
y el otro hace el arpegio de ese mismo acorde, digamos que sí, puede sonar bien porque suena armónico. Entonces, obviamente, lo primero que uno quiere es sonar, que no suene disonante, digamos. Pero a veces eso, como primer paso, es aceptable, pero es un primer paso demasiado inmediato. Lo que realmente hay que hacer para que suenen digamos, en armonía las diferentes voces es justamente entender el diseño, el patrón de este rompecabezas que estamos creando. Y uno de los primeros errores justamente es eso, es, bueno, ¿cómo le doy interés y cómo hago que sumen? No que se empasten. Empastar sería que las dos cosas están haciendo tantas cosas tan parecidas que compiten entre sí y se pierde la claridad. Cosa que hubiera sido mejor que hubiera un solo instrumento. Entonces, y al revés, cuando es un solo instrumento, el objetivo es decir, ¿cómo hago para amplificar? Para que parezca que estoy emulando una orquesta digamos, o amplificar la posibilidad del instrumento. Por ejemplo, en la guitarra, esto se logra con técnicas difíciles de poder tocar el acompañamiento y la melodía al mismo tiempo. Y estas dificultades de componer para un solo instrumento a veces obligan a la imaginación a crear cosas buenas. Por eso a veces está bueno, cuando uno viene más de la guitarra, pensar un tema, ¿cómo sería si lo tuviera que tocar yo solo en la guitarra? Y después empezar a desmenuzar cómo funciona para poder llevarlo a una banda. Como ejercicio puede estar bueno eso también. Entonces lo primero que digo es, acá el primer problema que veo es que acá veo sol y si, y acá veo sol y si. Es lo mismo. Y acá, en cambio, digamos, acá empieza con esto sí está bueno, que es el mi, que está alterado, ¿no? No está duplicado. Entonces, ¿cómo se dice? Entonces acá no tenemos por triplicado, digamos. Pero estos dos haciendo esto no está tan bueno. A ver cómo suena. Vamos a poner el tempo muy bajo para poder analizar mejor. Este tipo de cosas también sirven. Perdón, lo voy a poner después. Bueno, tarararararara. Esto, o sea, a partir de acá es todo lo mismo. Eso me parece inaceptable, a menos que uno esté buscando un efecto. Por ejemplo, eso pasa muchas veces en la música un poco más moderna, que las reglas clásicas no se cumplen y se usa lo opuesto. Se busca algo que sería considerado un error porque se quiere dar un... Por ejemplo, estas octavas paralelas pueden generar algo que en el clasicismo es impensable, pero por ahí en el impresionismo o en el postimpresionismo, un lenguaje como Bartók, genera una marcación muy fuerte del ritmo, por ejemplo, una franqueza, torpeza, no sé, salta muy a primera vista, y cosa que no es tan, no nos importa, no es lo que queremos nosotros en este momento. Entonces esto sería, digamos, o un lenguaje diferente al clásico o un error, digamos, o algo que hay que ir mejorando. Vamos a probar qué pasa si buscamos que este diseño... Lo que tiene interesante acá es una línea. La 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 la. Esto como melodía. Ta 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 ta. Me parece que debería ir acompañado arriba de otra cosa. Quizás podemos usar esto como melodía principal más adelante. Como en el desarrollo podríamos empezar haciendo algo así. Lo que hace es que se pega a una melodía y genera como que se vuelve difuso. Están compitiendo dos ideas al mismo tiempo. Casi que es una idea melódica con un ritmo muy marcado. Algo de eso podemos aprovecharlo más adelante, pero por ahora vamos a probar qué pasa si. Lo que sí, el dinamismo que le genera esta cosa de que parece empezar en un momento donde que viene de algo, eso no está tan mal. Parece como si estuviera desarrollando algo y llega al sol, y el sol es la claridad, entonces puede ser un poco difuso, pero voy a tratar de ver con esta frase armónica, que parece ser más clara.
A ver, ¿qué pasa si? Vamos a copiar. A ver, no sé cómo, nunca sé cómo hacer para proteger esto. Vamos a copiarlo acá. Este obviamente es un track auxiliar que yo tengo. Vamos a poner a mutearlo. Lo dejamos muteado ahí para no perderlo y poder borrarlo. ¿Qué pasa si yo acá? Yo quiero mantener esa línea de vamos a ver. Pero aparte acá hay ta, 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 ta. Algo así. Tenemos que mezclar esas dos cosas. Ta, 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 ta. Entonces vamos a ver. Perdón, ¿no? A veces la cabeza no lo puede expresar y son esos balbuceos bizarros, pero... Bueno, ahí está quedando mejor, si se fijan. En realidad estoy sintiendo que esto tiene que ser así. No, esto tiene que ser sol, pero acá hay algo que no está tan bueno porque siento que esto por ahí debería ser ahí. Ahí. ¿Cómo era esto antes? Siento igual ahora. O sea, como está quedando ahora, vamos a compararlo con el original. Primero el esquema era este. Esto está lindo. Pero... esto me parece que este... Fíjense. Hay un diseño de fondo ahí. Ahora miren. Es como que teníamos algo muy claro, que es esto. Fíjense. Partimos de eso y llegamos a esto. Y fíjense que lo que yo traté de hacer es, primero, fusionar la melodía con el antiguo acompañamiento que tenía un diseño que era parecería ser la melodía. Entonces eran como dos melodías superpuestas. Competían entre sí. Traté de hacer de las dos una sola. Pero la riqueza del eso de que se iba y venía, el hecho de que las dos cosas generaban un patrón rítmico interesante, lo traté también de poner en la melodía.
parece que debería ser ahí, a ver. Vamos a ver si se pierde la melodía. Ahí me andaba mejor, me parece. Fíjense de nuevo. Es como que está compactado todo en una sola frase. Lo que le falta acá para mí es textura acá, porque se simplifica demasiado. Cuando la idea de la primera frase es como que viene, está todo resolviéndose y está todo junto mezclado y te lo tiran de una. Para mí esa sería la idea de como confusión, pero ordenada. Cosa de que si nosotros después, lo que viene después es el orden. Empieza caos en la intro, que no se entiende nada. Lo que sigue es la exposición, que nos va a mostrar de manera ordenada el conflicto que estaba figurado en la introducción. Y después, bueno, el desarrollo vamos a tener que llegar a algo parecido a esta introducción, pero que cuando lleguemos ahí se entienda más. Eso sería lo que para mí el sentido que le estoy encontrando, pero lo estoy encontrando en el buscar. La frase esta de Picasso, yo no busco, encuentro, implica un nivel de madurez muy alto, y en la música a veces ese mandato de ya sé lo que quiero, tengo que saber, si no, no soy un buen artista, te hace que no te sientes a agarrar las manos en la masa, y ahí es donde uno aprende también. Entonces, esto por ahí les parece una porquería lo que hice hoy. Lo voy a seguir trabajando y voy a tratar de encontrar qué elementos pueden llegar a ser malos, buenos, o cómo mejorarlo. Pero les voy a mostrar de qué partimos. Vamos a ver a dónde fuimos, dónde estamos ahora. Vamos a ponerlo en el mismo tempo. Lo voy a poner en el mismo tempo para que la comparación sea mejor. No estoy convencido de que acelerarlo, para poder entender bien el tempo y la forma en la que tiene que ser tocada, debería imprimir esto y tocarlo en el piano, ¿no? Esto es una buena forma, probar, aunque sea bueno, vamos a ver cuán fácil es tocar, porque es bastante difícil, pero bueno, vamos a ver. Me fui a 90, perdón. En cambio acá vamos a probar el tempo a 90 para comparar. ¿Qué les parece mejor? Déjenlo en comentarios. Bueno, esto igual debería ser... sí.
así hay que hacer. Hay que buscar algo. No puedes seguir todo el tiempo este. Pero en este momento sí está bueno. Porque de golpe aparece algo simple después de algo muy complejo, ¿no? Este es una especie de primer statement, ¿no? Primera frase así, pa, como no se entiende mucho y después se simplifica. Este pi no es el que va, sino que esto. Tarara. Perdón, no es así, sino. Ahí. Esto estaba acá en el original, no acá, en el original. ¿Dónde está? Acá. No, esto para mí no es así, originalmente. Ya termino igual hoy. Se perdió el original. Tarara, ta, 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 ta. Para mí esto era más. Era distinto. Esto era más bien. No importa. Bueno. Como que lo único que se entiende acá es el chan chan. Es como te fuso y veo chan chan. Tarararararán. Tran, ta, tan, tran, ta, tan. Vamos por buen camino. Eso es lo que quiero decir. Quizás todavía parezca muy confuso. Hay que. Ahora el próximo es como, bueno, este es nuestro punto de partida, analizamos y seguimos. ¿Qué les parece? Vamos a probar.